Comenzamos el tema del momento angular y en este primer punto vamos a recordar qué forma tiene el momento angular en mecánica clásica. Una vez que tengamos las expresiones mecanoclásicas del momento angular, vamos a ver cómo construir los operadores mecanocuánticos utilizando el postulado 3 de la mecánica cuántica. Pero bueno, el paso de las expresiones clásicas a las cuánticas las vamos a dejar para el punto 2. Ahora de momento solo un pequeño repaso de la forma que tienen las componentes del momento angular y también el cuadrado, L cuadrado, en mecánica clásica. Bueno, el momento angular, si tenemos por ejemplo una partícula que se mueve siguiendo una curva, esta partícula tiene por un lado un vector posición que nos da la posición de la misma, que se representa por R y que tiene unas componentes. Este vector posición, la componente X, que va acompañada del vector unitario Y, más la componente Y, multiplicada por el vector unitario J, más la componente Z multiplicada por el vector unitario K. Y por otro lado, esta partícula posee una cantidad de movimiento, un momento lineal, que es un vector que tiene la misma dirección que la velocidad, dirección y sentido el mismo que la velocidad, y que lo vamos a representar por P, el vector P, que también tiene tres componentes igual que el posición, P sub X por el vector unitario Y, más P sub Y por el vector unitario J, más la componente Z, P sub Z por el vector unitario K, que es el vector de módulo unidad y que tiene la dirección del eje Z, ¿no? Bueno, el movimiento lógicamente sería tridimensional. Y ahora vamos a definir el momento angular. Cuando la partícula está rotando, pues tiene una propiedad física llamada momento angular que representamos por L, es un vector, el vector L, vector momento angular, y se define como el producto vectorial del vector R por el vector P. Si hacemos el producto vectorial del posición por la cantidad de movimiento, obtenemos el momento angular. Este producto se define como un determinante en el que la primera fila son los vectores unitarios y JK, la segunda fila son las componentes del primer vector que multiplicamos, o sea X y Z, las componentes del vector R, y la tercera fila lleva las componentes del vector P, que son P sub X, P sub Y y P sub Z. Este determinante nos da el momento angular. El momento angular es un vector que no puedo representar aquí porque sería perpendicular tanto a R como a P. Es un vector perpendicular, por tanto sale de la pantalla hacia nosotros, sería un vector que saldría de este punto hacia nosotros, o iría hacia el fondo de la pantalla, o bien hacia nosotros o hacia el fondo, y podemos saber hacia dónde va aplicando la regla del sacacorchos, o la regla de la mano derecha. Y vamos ahora a descomponer este determinante en 3 utilizando el método de los adjuntos para resolverlo y obtener las componentes Lx, Ly y Lz de este momento angular, porque el vector momento angular, que como digo es perpendicular al R y al P, tendría componentes Lx por el vector unitario Y más Ly por el J más Lz por el vector unitario K. Entonces vamos a obtener esas componentes, Lx, Ly y Lz, y así obtenemos el vector L, el vector momento angular. Bueno, entonces vamos a ir descomponiendo nuestro determinante en 3. Empezamos por la Y, tachamos la columna y la fila que tiene ese primer elemento, el elemento Y, y nos queda Iz, P sub Y, P sub Z, P sub Y, P sub Z. Esta va a ser la componente Li del momento angular. Ahora seguimos con el otro elemento, con el J, cambiado de signo. Recuerda que es más, menos J, también se puede hacer por Sarrus, pero así es más fácil. J tachamos la columna y la fila que tiene el elemento J, y lo que nos queda es XPX y ZPZ. Y por último, elemento K, positivo, K, por el determinante que viene de tachar su fila y su columna, que nos deja los elementos X, Y, P sub X, P sub Y. Bien, y ahora desarrollamos estos determinantes 2 por 2, lo que es muy fácil.
vector unitario I que multiplica A, pues multiplicamos en cruz. I P sub Z menos Z P sub I. Y esto es L, bueno, lo estoy poniendo con letra mayúscula, ¿verdad? Es igual, no importa. Bueno, LX, es LX. Es la componente X del momento angular. Ahora seguimos aquí, menos J por X P sub Z menos Z P sub X. Esta es la componente menos LI. Debes tener cuidado aquí en este caso porque como lleva este menos delante, observa que las componentes del momento angular son Lx más Li más Lz, o sea, Lx por I más Li por J más Lz por K. Aquí hay un signo más. Como aquí tengo un signo menos, esto es menos Li. Y por último tenemos el vector unitario K y multiplicamos en cruz X P sub I, X P sub I menos I P sub X. Y esto va a ser LZ, va a ser LZ. Después cuando escribamos los operadores del momento angular voy a utilizar letras minúsculas porque en un tema más adelante, el tema de los átomos polielectrónicos, ahí vamos a estudiar un momento angular total de todos los electrones del átomo y ahí es donde vamos a utilizar letras mayúsculas. Entonces cuando hablamos del momento angular de un electrón particular, individual, vamos a usar L's minúsculas. Bueno, pues nada, escribo aquí las componentes del momento angular. Lx es I P sub Z menos Z P sub I. Li es esto cambiado de signo, o sea, Z P sub X menos X P sub Z, y Lz es X P sub I menos I P sub X. Y también tenemos otro momento angular que es el L cuadrado, que es simplemente elevar al cuadrado el vector L. Y por tanto nos va a dar Lx cuadrado más Li cuadrado más Lz cuadrado. En realidad esto es el cuadrado del módulo del momento angular, porque el módulo es la raíz cuadrada de las componentes, ¿verdad? Es decir, el módulo de L sería la raíz cuadrada del Lx cuadrado más Li cuadrado más Lz cuadrado. Si el módulo de L lo elevo al cuadrado, que es este L cuadrado, quitaría la raíz y por tanto me quedarían las componentes al cuadrado. Así que L cuadrado es el cuadrado del módulo del momento angular, que también nos va a interesar mucho. Estos son las componentes del momento angular y el L cuadrado que nos van a interesar en el mundo cuántico. Estos momentos angulares tienen su equivalente en el mundo cuántico en forma de operadores. Lo vamos a ver en el próximo vídeo, pero en el próximo punto vamos a ver cómo convertir, cómo aplicando el postulado 3 de la mecánica cuántica, el que nos dice cómo obtener los operadores mecanocuánticos, pues vamos a obtener operadores Lx, el operador asociado a la componente X del momento angular, el operador Li, el operador Lz y el operador L cuadrado, que va a ser el operador asociado al cuadrado del módulo del momento angular. Estos cuatro operadores van a ser importantes, especialmente dos de ellos, Lz y L cuadrado. Vamos a ver que una de las componentes, Lx, Li o Lz, una de las tres, y el L cuadrado conmutan. Son operadores que conmutan y por tanto tienen observables compatibles que podemos conocer simultáneamente. Por eso son tan importantes una de las componentes y el cuadrado. Sin embargo, las componentes entre sí no conmutan y eso hace que no se pueda conocer el X y el Y simultáneamente, o el X y el Z, no se puede, pero sí una de ellas y el cuadrado. Por conveniencia se coge el Z y el cuadrado, porque el Z en esféricas tiene una forma muy sencilla, una ecuación sencilla, y por eso se elige Lz para trabajar en el mundo cuántico. En el mundo cuántico los operadores Lz y L cuadrado van a ser fundamentales para describir los estados del átomo de hidrógeno. Bueno, no lo he comentado al principio, pero quizá te preguntas, ¿y por qué nos interesa esto de la física, el momento angular? Porque este tema del momento angular es simplemente un tema introductorio al estudio del átomo hidrogenoide. Y en el átomo hidrogenoide los electrones giran en torno al núcleo.
Sí, ya sé que no siguen una órbita, no conocemos, no tienen una órbita definida, ¿no? Porque son ondas de materia y por tanto no, en el mundo cuántico solo hay probabilidad, no hay órbitas. Pero permíteme hacer ese pequeño esquema. El electrón gira en torno al núcleo y una partícula que rota pues tiene una propiedad física característica que es su momento angular, que es el producto de su vector posición por su vector cantidad de movimiento, vector r por vector p. Y esta propiedad, momento angular, es fundamental en la física clásica, pero también en la mecánica cuántica. Y como nuestro objetivo es describir el átomo, y en el átomo los electrones rotan, necesitamos del momento angular. Por eso, esta pequeña introducción sobre lo que vale el momento angular en la física clásica. Esto ya lo conoces del curso de física de primero, pero quería repasarlo un poco, porque ahora en el siguiente punto ya lo tengo muy fácil. Voy a tomar estas ecuaciones y voy a aplicar ese postulado 3. Bueno, nosotros lo consideramos el postulado 3, otros libros lo consideran con otro número, eso no importa. El postulado que nos permite pasar las expresiones mecanoclásicas a las cuánticas, a los operadores cuánticos, y ahora ya lo tenemos fácil y lo vamos a ver en el siguiente punto.